Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de Aprendices, un lugar donde hablamos de universidades, de conocimiento y sobre todo de aprendizajes. Recuerden que pueden volver a escuchar todos nuestros podcasts en nuestra web de Espacios de Educación Superior, en la plataforma de audio de iVoox y en nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Antonio Fontanini. Aunque él no quiere, voy a hacer una pequeña presentación, porque me parece que es tan interesante que hay que escucharla. Es un hombre con una muy intensa y variada vida profesional, CEO en su Family Office, con sede en San Francisco. Es inversor profesional desde el año 95 y ha sido de todo. Ha sido desde alto director ejecutivo en multinacionales como Olivetti o el Grupo Telefónica. Es doctor cum laude en Ciencias por la Universidad de Pisa y es alumno en la IE Business School, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Stanford. Casi nada. Emprendedor social y cofundador de TED Cibeles y Think It Project, es parte del equipo de TED en español también, embajador de Venture, que es el mayor proyecto del mundo para premiar startups de impacto social con Skoll Foundation y la Universidad de Oxford. Y su labor como board member pues va por todo el mundo, desde Corea del Sur a Italia, coinversor con el grupo Intercon, con distintos fondos en Silicon Valley y con las mayores families fondos de España. Además, CEO en Informalia y en Experientia, que es una consultora dedicada a la innovación y experiencia de clientes, junto con Opino, miembro del Consejo de la Universidad de Chicago en España y ha sido docente pues desde la EOI, el Instituto de Empresa, ESADE, IED, ESIC. Vamos a resumir. Emprendedor, business, angel, profesor, director, consultor, board member, social change maker, influencer. Está considerado influencer en temas de marketing, globalización y emprendimiento. Es speaker, host, moderador en grandes eventos y lo que más le gusta a él es decir que por encima de todo es Chief Optimistic Officer, jefe en optimismo. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, Paco. Ya me está llamando viejo. Vaya currículo, es que... He resumido de maravilla 38 años de trabajo. No, 38 años muy intensos y muy variados y yo sé que no es tu costumbre y que cuando tú, que eres un gran experto en eventos y en charlas como TED, prefieres no hacer presentaciones, pero yo creo que en este caso es que deslumbran y hay que empezar. Pero lo que hacemos con todos nuestros invitados es empezar siempre por el principio y por el principio es nuestra juventud y cuando decidimos empezar a estudiar. ¿Qué estudiaste y por qué? Bien, estudié una laurea múltiple que era parte de matemática, física e informática, porque la verdad cuando tienes 18 años tienes poca idea, ¿no?, sobre tu futuro, pero yo pensaba que el futuro estaba en la tecnología. Por lo tanto, me apunté, aunque yo no era buenísimo en matemáticas, siempre he sido muy buen estudiante, pero matemática no era mi fuerte era la filosofía, la ciencia, las ciencias humanas. Y me apunté a un programa pionero en Pisa, donde pasé 7 años, que han sido 7 años extraordinarios, porque aprendí a hacer, a programar, a construir los ordenadores del futuro. Estábamos entonces, empecé en el año 78, la verdad teníamos un ordenador que era grande como una manzana entera en la Universidad de Pisa, y programábamos en Assembler, en Fortran, con esquelas perforadas. Hice mi tesis de doctorado en Unix, que era un sistema operativo que no existía en Italia. Unix ahora es el bisabuelo del C++ y de todos los nuevos lenguajes de programación. Y afortunadamente para la ciencia, de todas maneras, nunca he sido científico, ¿no? Después de aquello me dediqué a otras cosas. Pero cuando uno empieza, a mí siempre me ha atraído la tecnología, la innovación y luego el viajar y conocer mundos, ¿no? Aprender idiomas, porque creo que la mejor educación es viajar, la mejor educación es conocer gente, porque te da humildad, te quita cualquier forma de paletismo y de nacionalismo y de ismo que tengas, porque te das cuenta que eres una hormiga y que, como decía Sócrates, sabes que no sabes nada. Y cuanto más sabes que no sabes nada. Y por eso recomiendo a todo el mundo que nunca deje de formarse. Y ahora que sabes que no sabes nada, ¿cómo recuerdas aquellos años de la universidad? ¿De verdad te sirvió, por lo menos para encauzar o para dirigir hacia dónde querías ir?
Mira, la universidad en Italia, la universidad pública en Italia era de lo mejor que había. En Italia iban a las universidades privadas lo que no podían ir a la pública. Y yo tuve la suerte de, además siendo buen estudiante, siempre disfrutar de una beca. Naturalmente, lo mío era ciencia, ciencia pura, por lo tanto, mis profesores eran científicos y no puedo quejarme, ¿no? De una metodología que luego, con el tiempo, he visto que no es la más adecuada, porque todos sabemos, ¿no? Los defectos que tiene la universidad y en general la educación clásica cuando se da mucha teoría y se aplica poco, ¿no? Y hoy que estoy en una compañía de innovación que se llama Opino y tenemos una unidad de negocio que hace transformación corporativa y estamos metidos hasta el fondo haciendo programas de transformación que incluyen muchísima formación, lo hacemos de una manera completamente distinta. Por lo tanto, es indudable que la universidad pública hace muchos años tenía los mismos defectos que tiene ahora, profesores muy teóricos, que muchos de aquellos que contaban de cosas que nunca habían visto, pero yo tuve la suerte de estar en un mundo de ciencia donde la gente que subía a la clase como mínimo era un científico, ¿no? Por lo tanto, podía ser aburrido, pero sabía de lo que hablaba. No, tenía 20 años y cuando tienes 20 años y un gran futuro delante, por lo menos en tus sueños, todo te parece mucho mejor, ¿no? De lo que es. Tengo buenos recuerdos de mis momentos universitarios porque te digo, no sé si porque tenía 20 años o porque la universidad era verdaderamente buena. Pero luego además has tenido una intensa actividad posgrado y además por los centros más prestigiosos del mundo, porque has pasado por Harvard, por Chicago, por Stanford. ¿Qué Sí. experiencia de aprendizaje recuerdas y cuál es la diferencia entre ese modelo, digamos, de universidad europea y los centros americanos? Bueno, primero déjame aclararte que yo empecé mi formación ejecutiva en serio en el año 2008, cuando ya pudo permitírmelo. Entonces yo cada año, el verano, me iba con mi familia a una institución americana donde no había tenido nunca la suerte de estudiar en serio. Y mis niños que eran pequeños se iban al Summer Camp del MIT y yo estaba en un programa que hace Harvard con Doctor Class. Yo estuve me pasé 2 veranos ahí, relacionado con estudios latinoamericanos. Un año estuve estudiando tecnología para la educación y un año estuve hablando básicamente de geopolítica, que era lo que me interesaba entonces. Naturalmente, con profesores de Harvard, y esto te da la gran diferencia, ¿no? Que hay con, entre estudiar en la universidades de la Ivy League, que son la Champions League del mundo, no solo de América, y otras universidades. ¿Por qué? Porque ahí todo es competitivo, el profesor tiene un tenure, pero es un tenure que tiene que ganarse cada año, más con publicaciones que con otra cosa, pero digamos, la competencia ahí es de tal tamaño que no pasa como en las universidades europeas que yo conozco, sobre todo del sur de Europa, donde un catedrático es intocable, es un funcionario que, aunque no tenga una gran performance, es prácticamente intocable. Luego conocí Chicago. Chicago lo conocí antes que Harvard, en realidad. Hice un curso extraordinario, ejecutivo, que se hizo entre Madrid y Londres, y luego yo estuve en Chicago porque es una universidad donde cuando entras por la puerta, lo primero te enseñan la sala de los trofeos. Entonces tenían 84 premios Nobel entre estudiantes y profesores ahí. Pues Obama era uno de los profesores en Chicago. Y luego Stanford, porque me interesaba ver por dentro probablemente la mejor institución de emprendimiento que hay en el mundo. Y me pasé ahí también un verano extraordinario, además durmiendo en el campus de la Business School y viendo cómo en eso sí hay una gran diferencia, ¿no? Entre una universidad americana y una europea. Yo te reto aquí a intentar tener una reunión con el rector de una universidad española siendo un estudiante. Allí yo hablé con el director de mi curso y dije, oye, Tom, me gustaría hablar con la directora de innovación aquí porque soy inversor y me gustaría coinvertir con vosotros en los programas que salen de vuestra escuela. Digo, no hay ningún problema. Espera que te conecto con Lina. Coge el teléfono. Lina, oye, tengo aquí un estudiante que te gustaría hablar contigo. Lina me recibió por la tarde después de la clase. Eso sería imposible en cualquier universidad donde el rector
es un poco menos que el Papa en la Iglesia Católica. Allí la gente está para servirte, la gente está para hacer negocio, la gente está para lo que está. Resumiendo, la diferencia entre las grandes universidades americanas o americanas like es que primero son muy prácticas, van al grano. Allí se estudia con el caso práctico, en lugar de darte apuntes o de darte un libro. La mayoría se usa el caso práctico, que es el caso que usaba Sócrates, ¿no? En lugar de darte una chapa de teoría, te doy una parte muy pequeña de teoría. Te digo, léete este libro, léete este capítulo y léete este caso. Léetelo en grupo. Estas son las preguntas que vamos a discutir en clase. Tú con tu grupo te sientas por la noche, antes de la clase o cuando quieras, ¿no? Pero antes de la clase, resuelve las preguntas, se los envías al profesor y en clase se discute el caso. No hay PowerPoint, no hay chapa. La chapa te lo han dado de manera muy extractada, tú te has tenido que buscar la vida y cuando así discute un caso práctico y te pones el papel de un ejecutivo, de una empresa y tiene que tomar las decisiones como si tú estuvieras ahí. Y esto se puede mejorar solo de una manera, y de hecho yo lo he aprendido esto en Stanford, que tú para estar admitido en Stanford tienes que ir ahí con un proyecto tuyo, un business challenge. Y entonces, además de formarte en lo que sea, yo en Stanford me formé en un programa que se llama Executive Program for Growing Companies, donde te enseñan a crecer compañía de toda la manera posible, desde comprando empresas hasta hacerlo todo a pulmón, todo de manera orgánica. Pero tú, para ser admitido, tienes que presentar un challenge de negocio que fuera impactante, como en Singularity. En Singularity te admiten si tienes un proyecto que afecte a 1 billion people. Si no, no te admiten. Ahí lo mismo. Y luego había un grupo que te hackeaba tu idea de negocio en base a lo que estabas estudiando en clase. Por lo tanto, estudiamos en clase y luego teníamos sesiones periódicas donde había un mentor. Yo tuve de mentor a Condoleezza Rice, que era la ex secretaria de Estado de América, donde yo hacía hacking a mis compinches, éramos 5 personas, y ellos me hacían hacking a mi idea de negocio. Y mi idea de negocio mi challenge, mi desafío, iba creciendo durante el curso. Yo salí de Stanford con 5 amigos que siguen siendo mis amigos y que consulto para cualquier tipo de cosa, 63 amigos de mi curso, los profesores que me daban su email y su teléfono móvil. Yo tengo el teléfono móvil de Condoleezza Rice. ¿Cuánta gente tiene el teléfono móvil de sus profesores en cualquier universidad pública española? Y saliendo de ahí, parte de una comunidad. Por lo tanto, yo creo que en Estados Unidos han entendido que la formación para adultos del futuro tiene algunos pilares. Lo primero es que tiene que ser divertida, entertainment, porque no puedes aburrirte durante tantos meses a que tú te dedicas a un proyecto. Tiene que ser muy profunda. Es decir, los profesores tienen que ser top y el tipo de información que te dan tiene que ser digamos, de cutting edge, del máximo nivel. Luego tiene que darte la oportunidad de crear una comunidad que te permita lo que hoy es la educación, long life learning. Si hoy, antes tú te doctorabas, como en mi caso, en informática, yo tenía lista de espera de empresas que me fichaban. ¿Por qué? Porque era el año 85 y éramos pioneros. No había doctores en informática en el sur de Europa, y menos en Unix. Yo tenía lista. Elegí Olivetti porque Olivetti entonces era la Apple del... Bueno, Antonio, que nos estamos yendo un poco, No, es que me parece espectacular lo que nos estás contando, sobre todo lo que es la metodología y la naturaleza de la Universidad Americana, porque de todas estas cosas que nos has dicho, ahí, en realidad están enseñando al alumno a enfrentarse con la vida e incluso le enseñan a fracasar, porque se aprende fracasando, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Primero, déjame explicarte la diferencia entre error y fracaso. Eso se aprende cuando yo en mi mundo, y soy inversor profesional, y naturalmente cuando inviertes, a veces inviertes el dinero de otros. Cuando los famosos venture capital, un VC fund está gestionado por un equipo de gestores que meten a veces una parte pequeña del fondo y otras veces ninguno. Por lo tanto, gestionan dinero de otros. Cuando tienes un family office,
gestionas tu propio dinero. Por lo tanto, claro, cuando tú fracasas tu dinero de tu bolsillo. Los fondos propios son los fondos de tu propio bolsillo. Ujú. Por lo tanto, fallar, tú has visto alguna vez cuando un niño pequeño empieza a andar, ¿verdad? Al principio se pone de pie y se cae. Y la mamá está ahí, no te preocupes, ¿no? Lo levanta, da 3 pasos y vuelve a caerse. El niño está fallando una y otra vez, hasta que después de un rato está de pie y anda. Fracasar sería cuando el niño deja de volver a intentarlo. Por lo tanto, distingamos entre fallar y fracasar. Fracasar, fallar, que es lo que haces cuando tú inviertes en una compañía y pierdes todo el dinero, es un fallo. Fallar es cuando montas una compañía y no llega a los resultados y tienes que cerrarla. Eso es un fallo. Fracaso es cuando tú haces algo que lo has hecho muy bien, lo has hecho todo lo que podías de bien y no volver a intentarlo, como si el niño no volviera a ponerse de pie. Por lo tanto, fracasar, entendido como tú quieras, no le gusta a nadie, menos a un inversor, pero es parte del negocio. En mi caso, los buenos, yo me considero de los buenos, porque yo invierto solo en proyectos que tienen, no miro tanto los números de un proyecto, miro el sueño que está detrás. Yo invierto en personas, invierto en sueños, siempre lo he hecho así. Y por lo tanto, claro, cuando el sueño no llega a ninguna parte, aprendemos un montón de este sueño. Y si fracasamos en el sentido que pierdo todo el dinero invertido, no pasa nada. Porque yo he aprendido mucho, yo y el equipo que ha trabajado conmigo, y cuando tú inviertes en un equipo, inviertes tu dinero en un equipo, te metes a fondo en el equipo, no pasa nada porque es más probable que la siguiente emprendimiento de este equipo, si vuelve a estar juntos, vaya mejor, porque han aprendido mucho. Fracasar sería meterse en un negocio solo para ganar dinero, fallar y no haber aprendido nada en el sentido. Por lo tanto, a la gente en las universidades españolas no se le enseña a los alumnos a presentarse bien y a tener una mentalidad de innovación, que significa aceptar riesgos y los posibles fallos que se puedan generar. Ujú. ¿Por qué en España esto no funciona? Porque en España el fracaso se machaca muchísimo y el éxito casi no se remunera. Por lo tanto, yo tengo alumnos en clase en España y en Estados Unidos. Yo soy visiting professor en varias universidades. La única diferencia son chavales con el mismo talento, la misma edad, solo que los chavales que tengo en Florida, en la UCF, quieren ser emprendedores. Los chavales que tengo en España, la mayoría quieren trabajar o por una gran empresa o ser funcionarios. ¿Por qué? Porque en España no se acepta el fracaso, no se acepta el riesgo de fracasar, porque está muy machacado. De repente, la abuela, casi la abuela, ni te invita a la paella del domingo, ¿no? ¿Por qué? Madre mía, ¿por qué has fracasado? ¿Cómo que he fracasado? He hecho una cosa maravillosa, he aprendido un montón. Habré fallado mi proyecto, pero no he fracasado yo. Pero no solo la abuela, Antonio. Mira, yo hace unos días estaba hablando con Enrique Zimmerman, que es un periodista y escritor y durante muchos años ha sido corresponsal en Oriente Próximo, él es judío israelí, de varios medios españoles, Antena 3, La Vanguardia, luego estuvo en Telecinco, y comentaba, fíjate, la fuerza de Israel no ya sobre su zona de Oriente Medio, sino sobre la economía mundial, era la capacidad que tenía el país de generar startups. Y comentaba un dato que yo no conocía, que ahora mismo en Israel hay más startups que en todos los países de la Unión Europea juntos. Y dice, y ellos apuestan a generar ideas, y da igual que fallen o fracasen en la terminología, pero que fallen, porque lo importante para ellos es el proceso de aprendizaje que se produce en la población mediante el emprendimiento. Y ahora que comentabas lo de la abuela, no solamente el mercado español tampoco lo acepta, y la administración y la burocracia. Sí, de hecho, mira, tú has citado Israel. Estuve en Milán la semana pasada con Opino en un programa que tenemos de aceleración con un gran banco, y estaba Uri Levine. Uri Levine es un viejo conocido, es el fundador de Waze, que recuerdo cuando lanzó Waze, ya mayorcito, él tiene mi edad más o menos, le dijeron, oye, ¿para qué monta Waze estando Google Maps, no? Y él ni le contestó. Y luego Google compró Waze por, creo, 1,35 billones, ¿no?, de dólares, demostrando que, como ves, siempre hay un espacio para una buena idea, aunque hay uno que lo hace mejor. Israel, con Uri, que le vi ahí en Milán,
hablábamos de lo mismo. Decía, mira, la fuerza que tiene Tech City, que es digamos, el Silicon Valley de Tel Aviv y de Israel, donde hay muchísimas empresas de seguridad, ciberseguridad, donde Israel es una fuerza enorme, dan un impacto social importantísimo, lo que tú decías, ¿no? Enseña a la sociedad israelita que no pasa nada si tú fracasas con tu proyecto, siempre que haya aportado algo, ¿no? Y de hecho ellos tienen, para que tengas una idea, tienen más de 50 compañías en el Nasdaq, cuando España creo que no tiene ni una. Pero la diferencia es puramente cultural. Y la diferencia entre Israel y España, la principal, es que en Israel hay los fondos de capital riesgo paragonados con Silicon Valley. De hecho, creo que no hay ningún gran fondo de Silicon Valley donde está el 80% del venture building mundial, a pesar de que China e India están empezando muy fuerte. Diría que el 80% del venture capital, que es el capital de riesgo, que es el que alimenta estos sueños y que no le importa meterse en proyectos aunque fracasen. ¿Por qué? Porque de 10, con uno que le vaya bien, han recuperado la inversión que quería sacar. Tienen esta fuerza, ¿no?, que no tiene España. España prácticamente, te hago un ejemplo. En las ciudades europeas está Londres, donde el venture capital está por encima de los 5 billions. En Londres se invierten cada año 5.000 millones de euros en capital riesgo en nuevas startups. Luego están París, Berlín, Ámsterdam, que están en torno a 3 billions. Luego está París, más o menos 2,5. Luego está Madrid y Barcelona, que cada uno tiene como 1.000 millones de inversión, y ya no hay más. Digo, a pesar de que en España tenemos 2 ciudades que están en las top 10 donde se invierte en startups, digamos que el impacto del capital riesgo en España, que ha crecido muchísimo respecto a los últimos años, estamos hablando en España como de más de 2.000 millones de capital riesgo invertido. Estamos años luces, ¿no?, en países donde, por un lado, el capital privado apoya el emprendimiento, porque a nivel público, España está bien. España está, por ejemplo, hay una oficina del gobierno, aparte del ICO, que aparte de ENISA, hay una oficina que es una branca del CSIC, que invierte mucho en proyectos tecnológicos. De hecho, es el mayor inversor de capital riesgo de España, pero se hace de una manera como de subvención. No hay un filtrado tan brutal de las startups, y sobre todo no hay impacto en la sociedad. Por lo tanto, la gran diferencia entre Israel y España, y por eso en España tampoco, ¿no?, se arriesga mucho, porque no hay una estructura de capital riesgo que soporte esto, porque esto lo puede hacer solo el capital privado. El capital público tiene que siempre demostrar, ¿no?, que su dinero público está bien invertido, que no va a amiguetes, mientras que si mi dinero privado yo lo doy a quien me da la gana, ¿no? Y no hay regulación, no hay nada que no sea, creo en tu sueño y yo invierto contigo. Hay mucho que hacer en la cultura, y sobre todo hay que empezar en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Es ahí donde se forma el emprendimiento, es donde se forma el carácter de la gente. Si tú de pequeño a un tío le dices, mira, lo mejor es trabajar para Telefónica, que serás un buen partido, o lo mejor es ser funcionario de Hacienda, no hay nada de malo en trabajar para Telefónica o para CaixaBank o ojalá, ¿no?, que seamos ejecutivos en estas grandes compañías. Pero digo que quitas la posibilidad de ver como ser emprendedor como algo bueno, como algo bien visto, que si te fracasas no pasa nada. Y acabo. También hay que evitar lo otro, que mucha gente que está en el paro, recién licenciados, está en el paro, juegan a ser emprendedores y el Estado les apoya. Cuando vienen a decir, no, mira, macho, tu proyecto no vale para nada, tú vas a trabajar o hacer otro tipo de cosas porque eres emprendedor de paquete, eres emprendedor de teatro, no estás arriesgando nada. Yo creo que a lo largo de la charla está quedando claro que tu vocación global internacional es una constante casi en tu vida. Leí en algún sitio que tienes las oficinas en San Francisco, tus hijos estudiando en Londres, las casas en Madrid y Barcelona y la familia en Florencia.
y que además conoces todas las capitales del mundo. ¿Qué se aprende? Como decía Unamuno, o sea, hay que viajar. Bien, ¿Qué aprendes de cada sitio, de cada persona? ¿qué es viajar? Viajar es lo que decía al principio, es aprender humildad, aprender a ser un ciudadano del mundo, por lo tanto, aprender que no hay cristiano, ni judío, ni hebreo, bueno o malo. No hay, no hay, hay igualdad de género, hay igualdad de inteligencia, hay igualdad de religión, hay igualdad y desigualdad a todos los niveles, porque conoces tanta gente y pasas por tantas historias que te curten y te hacen más humilde, sobre todo, más empático, y ves que detrás de cualquier cosa hay una persona con sus dramas, con sus dudas. Y lo digo desde el corazón, eh, seáis amables con las personas, no solo con los más mayores o los más débiles, con todo el mundo, porque no sabemos la lucha y el drama que tiene detrás. Y cuando pensamos eso, nuestra vida es más fácil, porque nos acercamos al mundo con otros ojos. Viajar te permite darte cuenta que no existe nacionalismo posible, no existe. Como cuando te das cuenta en tecnología que por DNA tenemos primos, es probable que tú y yo seamos primos, Paco, es probable que tengamos, entonces claro, si somos primos, macho, tengo que tratarte primero como si fuera una familia mía. Si tú, mira, en California tenemos una empresa que yo he visto nacer desde el MIT, que se llama 23andMe. Tú le das un poquito de tu saliva y ellos, por $99, te dicen de dónde son tus ancestros y, si quieres, las causas principales de muerte que puedas tener por herencia genética. Hicieron un vídeo precioso donde pusieron a un grupo de voluntarios en una sala, cogidos al azar, y dijeron, dame un poco de tu saliva, y le preguntaba, oye, ¿usted qué no le gusta? Y la tía decía, a mí no me gustan los turcos. No, los turcos no, el gobierno turco. Y tú, era un inglés muy chulo, decía, a mí no me gustan los alemanes, me parecen que son una caca. Un tío islandés enorme decía, ¿tú qué opinas de la gente? Yo opino que el sur de Europa son unos, lo llaman pigs, ¿no? Digo, son unos vagos, soy islandés, soy superior a ti. Y luego le hacen la prueba del DNA y ven que el tío este islandés tiene un tercio de su sangre española, portuguesa, ¿me sigues, no? El Sí, tío sí, sí. inglés tiene 5% es alemán. La tía turca que odia a los turcos es un 30% turca. Esto, viajando, te das cuenta que todo es tu primo, que todos somos familia. Y el tema de Australia, mira, tengo una anécdota. Ayer recibí una foto de una persona que trabajaba en mi empresa cuando ganamos el proyecto de Australia, que se llama Enrique de los Ríos, es el director de una gran cooperativa agrícola en Murcia, y le quiero mucho. Esto fue y me envió una foto del teléfono público de Amper en Australia, diciendo, Antonio, adivina dónde estoy. Y yo le escribí, si quieres te digo lo que le escribí. Le escribí, Dios mío, Enrique, ¿qué significó este proyecto para nosotros? ¿Te acuerdas? Hace 30 años, digo, lo que sufrimos. Esto te da una idea de cuándo la mentalidad y los sueños pueden ser tan relevantes, ¿no? Esto era, Telstra era era el único operador que había de telecomunicaciones en Australia, y nosotros vendíamos teléfonos públicos, primero al grupo Telefónica y luego empezamos a exportar. Y nos enteramos que Australia iba a lanzar una licitación pública para cambiar todos los teléfonos públicos de Australia. Había 38.000 teléfonos públicos, tenía 2 fabricantes locales, uno que era inglés y otro que era suizo. Cuando en Amper le dije que íbamos a luchar para esto, me dijeron, Antonio, no pierdas tiempo, por favor. Nosotros ni hablamos inglés. En Australia no saben ni poner España en un mapa. ¿Cómo vamos a ganar un contrato de estos? No pierdas tiempo. Y digo, vale, muy bien. Y ni caso, naturalmente, cosa que recomiendo a muchos ejecutivos jóvenes. No siempre hay que hacer caso. Cuando sabes que tú tienes razón, a veces es mejor pedir permiso, ¿no? Mejor pedir perdón que pedir permiso. Seguí adelante. De hecho, de 26 invitados a la licitación, llegamos 3. Cuando lo conté en el comité de dirección, me dijeron, a pesar de que te dijimos de no perder tiempo, has ido adelante, desgraciado. Y sois 3, ¿no? Bien. ¿Quién son los otros 2? ¿A que son los 2 fabricantes locales? Digo, vale, bien, efectivamente. Me dijeron, ¿lo ves? Has perdido tu tiempo y nuestros recursos, y prácticamente me echaron del comité de dirección, me fui abajo y dije,
echado la compañía, tenía todavía un coche descapotable del año 72, me voy para irme a mi casa, digo, me han echado, me para el guardia, y dice, Antonio, ¿dónde vas? No, súbele que está Eugenio que te quiere, era el CEO, era el consejero delegado, que quiere hablar contigo. Me echó una bronca enorme, digo, Antonio, te habíamos dicho de no perder el tiempo, me ha dejado en ridículo, dime qué hay detrás de eso. Digo, mira, Eugenio, este contrato lo vamos a ganar, porque esta gente, aunque no sabe dónde está España, aunque solo yo y dos hablamos inglés, nos adoran, han estado en nuestra fábrica, le encanta nuestra atención al cliente, le encanta ir a la fábrica de Zaragoza y que la gente le invita a tomar chatos, le invitan a su casa. Nunca lo han hecho con ingleses, alemanes, franceses que tienen de suministradores. Están siempre en litigio con ellos. Han estado en Santander y han visto que tus clientes y tú sois amigos. Quieren, de verdad, quieren trabajar con nosotros. Digo, Eugenio, no, mira, Antonio, por favor, no dé un paso más sin avisarme. Yo no tengo ni puto caso. Seguí adelante. Firmé el teléfono que se ve en la foto, que si luego te la mando, que era un teléfono que no teníamos, pero yo sabía que lo podíamos hacer. Como sabía que el director de I+D no me iba a aprobar esto, lo firmé yo. Lo firmé. Cuando se enteraron, le pareció una cosa. Digo, si ganamos, es el teléfono que vamos a fabricar. Y es un teléfono que habíamos codiseñado con Telstra. Me echaron de verdad esta vez. Estuve una semana en mi casa esperando. Digo, coño, esta vez me han echado de verdad. Hasta que me llamó mi jefe. Digo, Antonio, ¿qué haces? Digo, te estoy esperando que me llame, desgraciado. Pues te llamo porque me ha llamado el presidente de Telstra y me ha dicho que ¿dónde está Antonio? Que si no queréis ganar el contrato. Fui ahí y lo ganamos. Te digo, este es un ejemplo que te cuento con tanto detalle porque ha sido probablemente el proyecto, una obra de arte más grande de mi vida como emprendedor y como vendedor, porque entre otras cosas éramos muy baratos. ¿Por qué? Porque nos enteramos que el software no pagaba impuestos en Australia, si se podía desquitar del hardware. Por lo tanto, como nuestro teléfono público había que inyectarle los parámetros locales, hicimos que el software iba en un disco. Cuando importamos los teléfonos, iban sin el software dentro, por lo tanto, no pagaban impuestos. Y yo declaré que el teléfono público nuestro, una parte importante de su precio era el software. Y otros conceptos que no pagaban impuestos. Y me enteré porque nuestro socio Motorola tenía una fábrica ahí y por incentivar que Motorola invirtiera en Australia, habían hecho esta ley. Y nosotros cumplíamos. Por lo tanto, los teléfonos incluso eran más baratos del resto. Fue una obra de arte, de creatividad, de sueño, de customer obsession. Eso demuestra de emprendimiento dentro de la propia multinacional. Sí, incluso en contra. Yo siempre luego digo, esto luego acabó, que lo vendimos todo a Siemens, y yo me fui a montar un fondo en Hong Kong, ¿no? Pero esto fue mi reflexión fue, ¿dónde hubiese llegado yo si la compañía, en lugar de ponerme trampas, me hubiese ayudado? Porque me echaron 2 veces, macho, para este proyecto. Yo lo hacía porque yo tenía un bonus que al final, este proyecto, a mí me dieron un bonus, creo que eran de entonces, no sé si eran, no sé, 1 millón de pesetas de la de entonces, que serían 6.000 euros de ahora. Era un proyecto de 380 millones de dólares. Yo tenía un bonus de 1 millón de pesetas, que serían 6.000 euros de ahora, y luego este bonus se me sumó a mi sueldo y gané menos ese año. ¿Por qué? Porque Hacienda me retuvo más, subía en la escala de Hacienda. Claro, dije, Dios mío, ¿por qué me metió en tantos líos cuando era el negocio de la empresa, no el mío? Y decir, desde entonces hacerme emprendedor. Aparte de tu etapa de directivo, aparte de tu etapa de emprendedor, de ayuda a emprendedores, ayudar a emprender, a pensar y sobre todo a crear, y eso nos lleva a 2 facetas tuyas muy importantes, docente y orador. Porque en algún sitio he leído que para ti transmitir valores y experiencias es una obligación moral. ¿Cómo vives tú la reacción de tu público cuando te escuchas? ¿Cómo sabes que has impactado? Bien. Mira, ha habido un momento donde yo daba clase a más de 1.500 personas cada año. Creo que ser docente, yo por eso soy un practitioner. Yo no soy un docente profesional y me dan 1000 vueltas los docentes profesionales. Soy un practitioner que enseña lo que yo hago, que enseña lo que yo vivo de la mejor manera posible. Yo, de hecho, me formé en las grandes instituciones que te he contado para ser mejor profesor. Y, de hecho, he tenido la ilusión, por ejemplo, de ganar 2 años seguidos premio de excelencia académica en el IE
o de ser el mejor profesor en el año 2012 en el IOI, en la Escuela de Organización Industrial, que ha sido mi casa desde el principio. Ser docente, primero te obliga a formarte a ti. Luego te obliga a estar siempre al día de todo lo que cuentes. Claro, una cosa que tú cuentes contabilidad, que no ha cambiado de la época de Sócrates, a que des innovación, como en mi caso, customer experience, marketing estratégico, donde cambia constantemente la ecuación, por lo tanto tienes que estar siempre al día. Luego, la docencia es una obligación moral porque yo me considero una persona muy afortunada. Yo vengo de una familia humilde donde la gran herencia que me dieron a mí fue amor incondicional. Me permitieron estudiar, me permitieron transformarme en la persona que quiero ser hoy y que soy hoy, que quería ser. Y eso es una herencia que deseo a cualquier persona. Tiene una herencia de amor, es la herencia y de valores. Mira, te cuento una anécdota. Mi hijo, que empieza a trabajar en Tesla el 1 de diciembre, le han llamado de otras compañías, ¿no? Le han acompañado una compañía, una fintech, un banco muy importante. Cuando han sabido que ya trabajaba para Tesla, de repente le han dicho, oye, te quiero hacer una oferta superior, dime cuánto ganas ahí, te lo mejoro. Y él que constantemente le decía, mira, yo estoy encantado que esté aquí y hoy me voy con Tesla y mañana puede que la cosa vaya mal. Pero mi padre me dice que una persona vale lo que vale su palabra. He dado mi palabra a Tesla. No puedo volver atrás. Y yo le dije esto porque a mí mi padre me decía esto. Antonio, somos una familia humilde. Tú lo que tienes es lo que vale tu palabra, es lo que tenemos en nuestra palabra, nuestra honestidad, nuestros valores. Y esto es lo que hay que transferir a las generaciones de cualquier edad. Nunca es tarde para aprender. Por lo tanto, es una obligación moral porque cuando en mi caso yo debo lo que soy ahora, yo hoy cada vez me considero menos. Me considero un becario. Cuando yo voy con mi equipo, le digo, yo soy el palmero, yo soy el becario y estoy en una compañía que me gusta mucho, que es Opino, donde yo tengo 63 años y la edad media ahí son 30, ¿no? El fundador tiene 40 y pocos. Y claro, a mí no me cuentan porque si no, mi edad asesina la métrica de la media de la edad de la compañía. Yo siempre me presento como el becario, soy el aprendiz. Y es verdad, cuanto más vas adelante te das cuenta de lo que te falta, de lo que necesitas hacer y de tu grandeza siendo humilde, queriendo compartir las cosas, siendo empático, viendo una persona como la que es, intentando siempre de poner siempre una palabra mejor, ¿no? Y mejorar tu situación en lugar que empeorarla. Y esto, la docencia, es un escenario, es una cátedra, mejor dicho, que debe ser obligatorio para cada persona que ha tenido éxito, cuando el éxito para mí ha sido hacer lo que me gusta. Y hoy en día soy un alcohólico del trabajo porque me gusta tanto lo que hago que no lo considero trabajando. Por lo tanto, claro, cuando tú lo consideras trabajando, estás siempre trabajando, ¿no? De alguna manera. Y tengo a mi esposa que también dice, Antonio, ¿pero por qué no te relajas un poco, no? Yo es que no es que me relajo, es que me gusta tanto lo que hago que parece que si no lo hago me aburro, ¿no? Cuando naturalmente me gusta, ¿no? Dedicar tiempo a mi comunidad, a mi familia, al deporte, pero la enseñanza es fundamental. Por eso me encanta estar aquí poniendo mi granito de arena. Sé que soy muy pesado y hablo demasiado, Paco, y que al final Álvaro tendrá que cortar la mitad de todo lo que yo me he enrollado. No, que va. Estamos en tiempo todavía. En estas charlas, tú trajiste las charlas TED a España, en TED Cibeles. En estas charlas, ¿cuánto aprendes de las preguntas? Bien, mira, cofundé TEDx Cibeles en 2009 con un equipo de chavales, la mayoría venezolanos, que me hicieron el regalo de su vida, porque claro, ellos intentaban montarlo y no tenían aquí quien lo financiara, no tenían aporte. Digo, mira, me dejaron meterme en su familia y me he hecho nueve grandes eventos TED, y esto nos dio acceso a ser parte del evento TED en español en New York, ¿no? en Estados Unidos. En TED aprendes, primero lo que te he dicho, que nunca nunca presentas a quien subes a un escenario. ¿Por qué? Porque su currículum es el impacto que genera. De hecho, en Madrid tuvimos un premio Nobel de Economía, que le subí al estrado y le dije, tienes 18 minutos, y el tío empezó aburridísimo a hablar de sí mismo, digo, madre mía, qué aburrimiento, y a los 18 minutos menos un segundo subí al estadio,
Cuando él estaba ahí en pie en la charla, dije, muchísimas gracias, señor premio Nobel, acompáñeme. Y el tío como decirme, ¿cómo? Soy premio Nobel, coño, me cortas, claro, te corto el rollo, porque estás aburriendo hasta a los asientos. ¿Qué más da que sea premio Nobel si eres tan aburrido, tío? Bien. Y lo de hacer preguntas. Mira, hacer preguntas es lo mejor para un líder. Un líder aprende que no tiene que hacer todas las respuestas, tiene que hacer las mejores preguntas, porque haciendo una pregunta creas una realidad y escondes otras. Y esto, yo en clase hago este ejercicio, pongo un cuadro lleno de figuras geométricas y le pregunto a la gente, oye, ¿cuántas figuras geométricas hay aquí? Y le doy 10 segundos para verlo. Al final quito la foto y digo, a ver, ¿cuántas hay? Y dice, bueno, 28, 40, infinitas, 24. Y dice, profesor, ¿cuántas había? Digo, ¿qué más da cuántas había? No tengo ni idea. Le vuelvo a poner el cuadro. No, antes de poner el código. Ahora pregúntame qué hora hacía el reloj bien redondo que había ahí y cuántos niños habían en el autobús bien rectangular que había ahí. Casi nadie sabe contestarme. ¿Por qué? Porque yo he hecho una pregunta creando una realidad. ¿Cuántas figuras geométricas? Como tenían 10 segundos, estaban mirando las figuras geométricas, no se fijaban en la hora de reloj o en cuántos niños había ahí, y se veía muy bien que había 5 niños y que el reloj hacía las 10 y 10. ¿Me sigues, Paco? Sí, sí, sí. Eso hay que aplicarlo en la vida real. La vida real, como emprendedores, como ejecutivos, tenemos que la obligación de formar y transformar a nuestra gente. Las empresas son su gente. Las empresas pueden contratar a las mejores consultoras del mundo, pero al final cuando la consultora se va, queda su gente. Y a la gente hay que formarla constantemente. El long life, el lifelong training, porque antes bastaba, como decía yo, tener una laurea, un doctorado y tener la lista de espera de empresas, y ahora no. Ahora tienes que estar formándote constantemente en lo que pasa. Y ahora se llama, no sé, ciberseguridad, web 3.0, inteligencia artificial, inteligencia emocional, sostenibilidad, economía circular. Nunca dejamos de aprender. Y por eso el aprendizaje es fundamental. Y hacer preguntas es lo mejor que puede hacer un profesor, no saberse todas las respuestas. Pues mira, nos hemos pasado de tiempo de largo, pero es tan estupenda esta charla que no hay problema. Pero sí vamos a terminar con 4 preguntas con las que terminamos siempre con todos nuestros invitados. Son preguntas de respuesta muy corta. La primera es, ¿qué te ha dado miedo aprender y no lo has hecho? Qué buena pregunta. Aprender sobre mis miedos, sobre mis inquietudes, sobre mis fracasos. Es decir, solo recientemente he abierto mi alma, estoy en un proceso precioso, para aprender de mis miedos, para ver la persona que hay detrás de mí. Vivimos en nuestra infancia, Paco, y esto es un tema que recomiendo a todos, hasta que no tengas conocido tu propio interior, tus propios demonios, tu propia zona de sombras, difícilmente podrás relucir como tiene que relucir. La segunda yo creo que ha quedado un poco clara, pero bueno, yo te la hago. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. Cuando para de aprender, estás muerto. Biológicamente estarás vivo, pero intelectualmente estás muerto. ¿Qué te gustaría no haber aprendido? No haber aprendido a leer en la cara de la gente lo que son de verdad, en ver en sus ojos que no son buenas personas, que están ahí para engañarte y que te van a traicionar. Porque esto te da una ventaja enorme y te da muchísima tristeza. Cuando ves a alguien que reconoces, antes de que hable, cuando te da la mano, ya sabes que este tío está ahí para engañarte. Esto me da un sufrimiento profundo como ser humano. Y la última, ¿con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Creo que con mi esposa Elena, que es un ser maravilloso y mágico, con mis hijos, con mi madre y con mi padre. Y con todos los maestros que he tenido durante el curso de mi vida, a quien constantemente escribo carta de agradecimiento, aunque a veces no se la envío porque no tengo su dirección. Creo que estamos aquí gracias a un enorme equipo de gente, empezando por nuestra familia, nuestros amigos,
nuestros enemigos. Yo, afortunadamente, no sé, puedo citar 2 o 3 personas con las que me he llevado mal en mi vida, que incluso he olvidado por qué nos llevamos mal, y si le encuentro por la calle le doy un abrazo porque no soy nada rencoroso, pero eso te lo recomiendo, ¿no? En este orden, lo que nos va a hacer felices, no lo digo yo, lo dice Robert Waldinger, que es un profesor de Harvard, que ha heredado un estudio que empezó en 1938 en Boston, preguntándole a 900 adultos, ¿qué te va a hacer feliz en la vida? La gente decía, un buen trabajo, ser famoso, tener dinero. Cuando le preguntaban cuando tenían 70 años, ¿qué te ha hecho feliz de verdad? Le decían, tener relaciones de calidad. Y esto es lo que te hace feliz y donde más aprendes. Pues Antonio, hasta aquí hemos llegado y más que aprender, solo decirte que he sido muy feliz en esta hora, con esta charla, escuchándote, y que espero que lo hayas pasado tú también. Y gracias por estos minutos. Gracias a ti, Paco, por tanta paciencia. La verdad que cuando la gente me escucha, dice, madre mía, cuánto hablas. Y no conocíais a mi madre. Yo hablaba con mi madre todos los días, desde cualquier parte del mundo, era el único lujo que me dedicaba, pero la que hablaba era ellos, la que hablaba era ella. Decía, no meto boca, ¿no?, en lo que haces tú, pero te doy mi consejo. Por lo tanto, gracias a ti, Paco, por darme este espacio, que espero recortaréis un poco para que sea digerible. Y gracias a Alfonso, y enhorabuena, Alfonso, por montar este espacios, que creo que es la mejor idea que he oído en decenios. Pues muchísimas gracias. Aplauso a lo que hacéis, y aplauso a lo que hacéis. Universidad como... Por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.